en la Universidad de Pensilvania, fue jefe del Departamento de Tecnologías de la Educación, docente y clínico del Hospital de Équidos en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, y en la UVM se ha desempeñado como director del Hospital de Équidos y actualmente como coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es además autor del libro Manual de Neonatología Equina y ha desarrollado varios proyectos para la aplicación de nuevas tecnologías a la medicina animal y ha participado como ponente en diferentes congresos. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta bienvenida y a la doctora Buntix por las palabras, pero vamos a ver si corre esto o cómo lo hacemos. Lo que estamos teniendo conflictos con la entrada. Bueno, en lo que está la presentación vamos a echarnos la capela. Hay que estar listos para todo. Esta presentación empezó como un tema bien interesante. Fue una solicitud del doctor Elías, me contactó cuando estábamos organizando. Me dijo, oye, quiero que presentes algo diferente. Le dije, bueno, pues escoge tú el tema. Y entonces Elías decidió la demaduración del aparato digestivo del caballo de neonato adulto. Este es un tema bien interesante porque es un tema que con poca frecuencia tratamos nosotros durante nuestra educación como médicos veterinarios, incluso como médicos especialistas. Muy fácil de pensar en esto es cuántos de nosotros realmente durante nuestra educación, varias veces se nos enseñó, cuando tenemos picos de cortisol, se desencadena la maduración del aparato respiratorio, ¿cierto? ¿No? Todos lo entendemos, tenemos un potro prematuro. ¿Cuál es lo más frecuente? Pues tiene problemas respiratorios o tiene problemas neurológicos, pero los neurológicos a veces no pensamos, bueno, pues da igual, tal vez estuvo relacionado con el cortisol, ¿no? Pero siempre aventamos el aparato digestivo para otro lado y realmente nosotros no pensamos qué es lo que pasó con ese aparato digestivo en ese momento y qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Alguno de ustedes lo había pensado con anterioridad? ¿Cómo se lleva a cabo esta maduración? ¿Por qué? Porque con frecuencia tenemos potros que a lo largo de su edad en algún momento desarrollan una enfermedad gastrointestinal severa. Pueden haber desarrollado enfermedades digestivas, por ejemplo, como la ausonia, de malabsorción de intestino delgado, y durante el periodo exactamente de crecimiento. Y comúnmente, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos un potro chiquito. ¿Y qué es lo que decimos? Pues se enfermó y no creció. ¿Pero por qué se enfermó y no creció? No fue necesariamente que haya tenido mala absorción, ¿o sí? ¿O qué fue lo que quedó después? Entonces, a lo largo de la presentación, lo que vamos a ver es exactamente qué es lo que sucede a lo largo del aparato gastrointestinal. Nosotros cuando pensamos en alimentar un caballo, sí, pensamos en las cosas típicas, como bien nos enseñó el doctor Villanueva, los dientes, pensamos en qué le estamos dando de comer, pero ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver un potro fuerte, ¿no? Queremos desarrollo muscular, queremos un potro alto. Pero ¿cuántos de ustedes le dicen al propietario? Es que quiero tener un potro que tenga las criptas intestinales más bonitas. Pues no es algo que pensemos. Es que quiero que tenga el intestino delgado mejor desarrollado. No, tampoco lo hacemos. Entonces, a lo largo de esta plática, lo que vamos a hablar es de eso. Si me puedes dar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que los potros, como vamos a ver más adelante, su fisiología es completamente diferente a la del caballo adulto. Y hay un periodo de transición y un periodo de adaptación y maduración para que este potro pequeño se transforme en ese caballo que nosotros queremos tener, que va a tener un desempeño deportivo óptimo. Para poder llegar en ese desempeño y ese crecimiento,
la verdad es como todas las cosas en los caballos, ¿no? Cuando nosotros vemos el intestino del caballo, cuál es su anatomía y cómo está hecho, pues a veces lo que yo hago y pienso y le comento a mis estudiantes es: esto parece que lo realizaron en un comité de algún partido político. ¿Por qué? Porque cada quien puso su idea y tenemos diferentes tamaños, curvaturas, flexiones, cambios, tamaños, zonas de fermentación que no parecen estar puestas con un orden, pero sí lo están y funcionan. Si me puedes dar la siguiente diapositiva, por favor. Okay. Bueno, perdimos la señal del centro. Bueno, uno de los puntos bien importantes, y es el que a lo mejor tenemos nosotros en nuestra mente al principio, es el aparato digestivo. Es uno de los órganos que están bajo exposición de patógenos desde el momento 1 de vida o incluso desde el momento antes de la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, cuando nuestro potro está dentro de su madre, ¿qué es lo que está ingiriendo? Líquido amniótico, ¿no? Ese líquido amniótico son células, son hormonas que el mismo potro está produciendo, la placenta está produciendo, lo está ayudando a desarrollarse. Pero asimismo, si tenemos la yegua, por ejemplo, muy frecuente, tenemos una yegua que tiene una colitis y durante la colitis tuvo un periodo de septicemia. Esa septicemia afectó la placenta, tenemos una inflamación de la placenta y hay bacterias. El potro las va a ingerir. También van a entrar tanto por vía hematógena como por vía oral. Entonces es bien importante que nosotros entendamos algo. El intestino de los potros es uno de los órganos más importantes a lo largo de su desarrollo y es uno de los que les ponemos menos atención. ¿Por qué? Porque es uno de los órganos más inteligentes, como vamos a ver más adelante. Durante la gestación, la placenta, ¿qué le va a aportar al neonato? Glucosa, aminoácidos, lípidos, calcio, magnesio, fluidos, hormonas, y muchos otros factores de crecimiento y todo lo necesario para que este potro pueda llegar a ser de un feto a ser un potro. Una vez que nace, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos una transición, así como tenemos una transición vascular del potro, la circulación fetal a la circulación adulta, vamos a tener un potro que no utilizaba su aparato gastrointestinal, a un potro que de repente tiene que utilizar su aparato gastrointestinal. Si lo pensamos, el aparato gastrointestinal tiene que ser lo suficientemente inteligente para decir: ok, ya nací, ¿no? Detectar el nacimiento. Número 2, ok, tengo que permanecer abierto durante las siguientes 24 horas y activar un sistema de epignositosis para poder adquirir inmunoglobulinas. Después me tengo que cerrar. Ya no tengo que dejar que entren bacterias ni entren otros organismos. Y luego, además de eso, formar una respuesta inmunológica si tengo algún agente que entra en contacto conmigo. Porque todos lo sabemos. Cuando nace el potro, ¿qué es lo primero que hace? Pues saca las patas, ¿no? Y luego abre la boca y se traga todo lo que se encuentra conforme va saliendo en el canal de parto. Por ejemplo, en los seres humanos es muy frecuente que se realicen, por ejemplo, desinfecciones de la zona perivaginal, la zona perianal, antes del parto. ¿Por qué? Porque es común, igual que los potros, los bebés cuando nacen, una de las más frecuentes razones de sepsis es la contaminación rectovaginal durante el parto. Y nosotros, ¿cada cuánto hacemos eso con nuestras yeguas? Si les damos una lavada, van y se revuelven y ya están de regreso como estaban, ¿no? Entonces es algo que no es realmente muy viable. Entonces nosotros tenemos que considerar que desde el momento 1 de vida de ese producto ya está su sistema inmunológico siendo retado. Entonces, el crecimiento físico y la diferenciación del aparato gastrointestinal es bien importante. ¿Por qué? Porque el aparato gastrointestinal no solo son intestinos. Nosotros tenemos muchas glándulas accesorias y adicionadas a esto. Tenemos el páncreas. ¿Es importante para un potro el páncreas? No. Súper importante, ¿no? Nosotros vamos a tener que la liberación y el control de glucosa de este producto va a estar controlado a partir de esta maduración y este desenlace de inicio de vida que ha tenido el producto. Entonces, ¿qué consideraciones nosotros tenemos que tener en el neonato? Vamos a ir siguiéndolo a lo largo del paso. Nosotros tenemos un producto que va a tener reservas limitadas de glicógeno. ¿Esto qué quiere decir? El producto, una vez que nace, ponemos el timer y tiene 2 horas para poderse poner de pie, y suficiente energía para poder hacerlo de manera adecuada durante las primeras 2 horas de vida. ¿Sí? Y una producción inadecuada de glucosa endógena. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que pasan esas 2 horas, si el producto tiene reservas de grasa y reservas de músculo, pues va a empezar a desdoblarlas para producir energía, pero no es muy eficiente para hacerlo.
tiene un requerimiento energético alto, como vamos a ver más adelante, y tiene un alto riesgo de desarrollar un sinfín de enfermedades que a todos nos encantan en los neonatos, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que ese mismo producto que tiene todas esas razones, también tiene todo esto. El tracto gastrointestinal tiene sus glándulas accesorias y al momento del parto, además de tener que coordinar todos sus pares craneales para poder mamar, de haber sido funcional para poder tener todos sus dientes, debe ser capaz de producir saliva, tiene que controlar su producción de ácido gástrico, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque si tenemos ácido gástrico del momento 1, ¿qué le va a pasar a esas inmunoglobulinas? Pues van a desaparecer, no va a haber transferencia de inmunidad pasiva. También tiene que controlar la producción de enzimas proteolíticas pancreáticas. ¿Por qué? Lo mismo, adiós inmunoglobulina. Lo mismo las enzimas glicolíticas. Tiene que ser capaz de producir y controlar el momento en el cual va a producir bilis. Esto lo hace a través de receptores en el estómago, receptores en el intestino que detectan qué es calostro y qué es leche y cómo se va controlando esto. Y la mucosa gástrica e intestinal deben realizar las funciones de protección, absorción y, y producción de otros factores de crecimiento para poderse desarrollar. Todos ustedes han visto en la televisión o han tenido cerca a alguien que está lactando a algún bebé, ¿no? La campaña de la leche, ¿no? Lo escuchamos por todos lados. Es benéfica porque la leche contiene factores de crecimiento. Pero, ¿cuándo han pensado ustedes esto en los potros? ¿Cuándo han pensado que este potrito, cuánto factor de crecimiento van a estar para poder llegar a ser el caballo que nosotros tenemos? Pues la leche materna es la mejor fuente de alimentación enteral, punto. ¿Por qué? Porque va a tener un conjunto de nutrientes, va a tener la biodisponibilidad, va a tener la cantidad de aminoácidos que va a necesitar este producto. Además, contiene propiedades inmunológicas, permite al neonato además realizar el bonding. Todos los que crían potros, en algún momento lo han regado y se han metido con el potro a abrazarlo en el momento equivocado y han tronado la aceptación materna. A todos nos ha sucedido, ¿no? Y esto es un problema, pero hay formas de lograrlo posteriormente, pero este proceso es bien importante. Ahora, es bien importante entender que la leche en sí presenta hormonas, enzimas y factores de crecimiento esenciales en el momento de parto y durante el crecimiento del producto. Si nosotros comparamos la leche de yegua con la leche de otros animales, podemos ver que es diferente. Nuestros caballos producen leche que es muy rica en lactosa. ¿Esto qué quiere decir? Nuestros bebés, en el momento en que nacen, los potros, neonatos, tienen que ser capaces de desdoblar y aprovechar una gran cantidad de carbohidratos en la leche. Es una gran cantidad de lactosa. Si nosotros lo comparamos con la vaca y con la cabra, podemos ver que es mucho menor. Ahora, si nosotros pensamos en la lactosa, para poder hacer esto, ¿qué necesita el producto? Lactasa, ¿no? Así como vamos a ver más adelante, la lactasa es una de las hormonas esenciales en la producción y en la absorción de energía de nuestros productos. Entonces, los potros consumen muy poco forraje en su dieta. Cuando tienen menos de un mes de edad, realmente lo único que hacen es que juegan con la paja de su madre, juegan con el pasto, pero realmente consumen una cantidad muy pequeña. A medida que el intestino va madurando y el producto va madurando y el potro ya no es potro y empieza a ser un juvenil y luego se empieza a volver caballo, la cantidad de tiempo dedicado al forrajeo, como bien nos decía el doctor Villanueva, va aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que pasa de ser del 20% de libertad en un potro normal a ser el 50% de su tiempo al mes a 5 meses de edad. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que decía el doctor Villanueva. ¿Qué sucede con los potros de caballeriza? Van a pasar la mayor parte de su tiempo, entonces si no comiendo pasto, pues comiéndose todo lo que encuentran a su alrededor, ¿no? Y a los 10 meses de edad debe estar el 60% de su tiempo en pastoreo. Un potro en manejo habitual en pradera. Ahora, ¿qué factores modifican esta maduración intestinal? Número 1, la genética. Esto es bien importante, es algo que nosotros empezamos a detectar y nosotros empezamos a entender dentro de la medicina veterinaria de equinos, pero es un área, para todos los estudiantes que se encuentran en esta sala, es un área de oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay displasia pulmonar, todos sabemos que tenemos algunos factores genéticos mortales, como el overo letal blanco, que
tienen problemas gastrointestinales, lo mismo los potros color magenta de los árabes, muchos problemas de patologías genéticas, pero todos sabemos que en todas las demás especies hay problemas genéticos que afectan a mayor o menor grado la capacidad absortiva. Si tienen alguna hipersensibilidad a algún producto, si tenemos alguna sensibilidad a algún, por ejemplo, agente externo. Nosotros en la literatura no sabemos realmente si hay potros que sean alérgicos a la avena, por ejemplo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos alimentos especiales que les damos, tratamos luego de que nace el potro, ponerle el grip feed, ¿no? Y entonces empieza y ya lo vimos chiquito y ya lo queremos ver grande, fuerte, y empezamos con alimentos, ¿no? Entonces en la veterinaria, sobre todo en medicina veterinaria de equinos, desconocemos muchos factores genéticos que pudieran llegar a ser hereditarios que afecten la forma en que se desarrolla el intestino. Y como vamos a ver en el proceso más adelante, cuando veamos cómo madura este intestino, vamos a poder ver dónde pueden salir las cosas mal. También tenemos factores medioambientales y sobre todo, lo que les decía, en la actualidad se sabe que los caballos, lo que desencadena este proceso inteligente del intestino de voy a permanecer abierto, voy a permanecer cerrado, voy a iniciar mi producción de ácido clorhídrico o no, es el cortisol, ese pico de cortisol, el mismo pico que nosotros tenemos y nos preocupamos tanto por los pulmones del producto, pero aún así le pasamos una sonda nasogástrica y la alimentamos de leche, es el que nos inicia esta cadena de madurez. Entonces este es un punto que me gustaría hacer una reflexión, donde si nosotros tenemos un potro en el cual dudamos que su madurez ha sido la adecuada, y lo que nosotros no hemos tenido ese pico de cortisol, por ejemplo, sobre todo potros sumamente prematuros, potros que nacen de procesos gemelares, donde sabemos que este producto no pasó por este proceso, el intestino se va a comportar completamente de una manera completamente diferente al de un potro normal. Su capacidad de absorción de inmunoglobulina se va a ver afectada. Su capacidad de absorción y su capacidad de digestión va a ser completamente diferente. Entonces, es bien importante entender que este cortisol va a afectar la liberación de gastrina, así como de muchas otras de estas enzimas que van a desdoblar proteínas y van a desdoblar aminoácidos. Entonces, nosotros tenemos una etapa de adaptación en la etapa fetal a neonatal, donde vamos a tener 5 factores importantes. Número 1, como habíamos hablado antes, una proteólisis luminal reducida. ¿Esto qué quiere decir? En el momento que el potro nace, ese intestino se va a poner en pausa para la liberación de enzimas proteolíticas y de jugos gástricos durante 24 a 36 horas para poder permitir esta absorción de inmunoglobulinas. Va a bajar su producción de gastrina y va a aumentar su pH. Vamos a tener una mayor absorción de macromoléculas, incluyendo inmunoglobulinas, y acuérdense que no es selectivo esto, entonces puede incluir bacterias, y aumentar el nivel de cortisol 2 a 3 días antes del parto es lo que desencadena estos 5 procesos. Si nosotros tenemos un problema a lo largo de esto, lo que va a hacer es que va a causar una modificación en la madurez del intestino de este producto. Actualmente, por ejemplo, se sabe que humanos que han nacido prematuros y que han tenido un proceso de adaptación lento a la vida, también tienen una mayor tendencia a tener problemas gastrointestinales. Nosotros en los caballos todavía no llegamos a entender este proceso. Rara vez hacemos un examen precompra donde fuera de escucharle el intestino al caballo hagamos otra cosa, ¿cierto? ¿No? Todavía no conozco a nadie que vaya a ir a biopsias intestinales en un examen precompra a un caballo, ¿no? Entonces, realmente cuando desconocemos el pasado de nuestros productos. Entonces, la primera alimentación con calostro no estimula una producción de gastrina. Esto es completamente contrario a lo que sucede normalmente con leche. Esto como sucede a través de la estimulación de receptores que detectan que tenemos presencia de calostro e inhiben este inicio de la digestión. El polipéptido plasmático es más alto después de la primera alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que nosotros tenemos esta absorción de calostro, va a empezar a haber digestión de leche. El vaciado gástrico se vuelve rápido para tratar de mover y movilizar estas inmunoglobulinas al resto del intestino. Para nosotros tener una transferencia rápida de inmunoglobulinas y lograr una absorción alta. Si nosotros vemos esta tabla está del artículo anterior que venía la cita, va a venir en sus memorias. Nosotros tenemos la actividad enzimática contra los años a partir de 1 o los meses antes de 1
de dos enzimas importantes. ¿Se acuerdan que hablábamos de la lactosa y de la lactasa? Principalmente tenemos dos actividades. Tenemos una lactasa, que es la galactosidasa neutral, que actúa en pH neutral, y la que actúa en pH ácido. Durante el periodo neonatal o el periodo juvenil de estos productos antes del año, podemos ver nosotros que tenemos una mayor actividad alrededor de la mitad de la vida. ¿Esto qué significa? Para que nosotros tengamos una buena absorción de estos nutrientes que se están brindando a partir de la leche, nosotros vamos a necesitar, para poder tener esta elevación en la actividad, un pH entre 5.5 y 6. Y como podemos ver, la actividad de la galactosidasa en pH ácido es mucho menor. ¿Esto qué significa? Normalmente los potros, durante este periodo de adaptación, su estómago, durante el periodo de adaptación, durante el primer año, no tiene una capacidad de producción de ácido clorhídrico como lo tiene un caballo adulto. Su producción es mucho menor y el pH tiende a ser mucho mayor. Por eso todos los artículos que han salido recientemente, donde cuestionan, por ejemplo, en los potros hospitalizados, el uso de inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol, o por ejemplo inhibidores de los receptores de histamina, como es la ranitidina, donde simplemente lo que se refiere es, ok, el potro tiene un problema, pero él mismo, su cuerpo está en un periodo de pausa. Entonces el uso de estos medicamentos pudiera estar cuestionado. Y si nosotros nos regresamos a la parte fisiológica, podemos entender que puede llegar a ser así. Ahora, varios aspectos de la organogénesis equina, como enfocados al sistema digestivo de no han sido investigados a fondo y solo contamos con información limitada. Realmente hay pocos estudios que han visto qué es lo que sucede una vez que tenemos un problema durante la organogénesis. Estos cambios en la ontogenia o cambios uterinos en el sistema digestivo del caballo, ¿por qué? Porque todos han visto un ultrasonido de un potro estresado, ¿cierto? ¿No? Como el potro llega incluso a pasar meconio dentro de su madre y no necesariamente va a estar cercano al parto. ¿Cómo afecta esto o este estrés fetal el desarrollo del aparato gastrointestinal? Les doy un ejemplo, les pongo una imagen, estas son mis manos. Este es el ciego de un potro de 3 días. Entonces pueden ver el tamaño que tiene. Es un potro de 50 kilos, es un ciego súper chiquitito. Entonces los cambios funcionales que tiene que llevar a cabo el tracto gastrointestinal para poder madurar de ser un neonato a ser un caballo adulto de 500 kilos son muy grandes. Número 1, tiene que aumentar su longitud. Otro, tenemos que aumentar el diámetro. Tercero, tenemos que aumentar la población bacteriana. Y la población bacteriana tiene que ir cambiando conforme a las necesidades del producto. Para darles una idea, el ciego cambia de medir 0.08 metros en un feto de 150 días, para darles una idea, a 1.1 metros en un caballo adulto. El mayor aumento de esta longitud es entre el primero y el 6º mes de edad. El ciego continúa aumentando en longitud hasta el primer año de edad, pero el mayor cambio en proporción al cuerpo es entre el primero y el 6º mes. La longitud del intestino delgado aumenta de la mitad de la gestación a 1 año de edad. La longitud total varía de 2,5 metros en un feto de 150 días a 29.7 metros en un caballo adulto. Es un montón, ¿no? Todo el tiempo el intestino está regenerándose, está creciendo, y este producto no solamente cuando nosotros lo alimentamos, estamos alimentando los músculos, los huesos, sino estamos ayudándolo a desarrollarse y a madurar ese intestino que tantos problemas nos va a dar a futuro, ¿no? Y mucho trabajo. Entonces el mayor aumento en longitud ocurre entre las 1 y 4 semanas de edad. Nosotros esto lo entendemos comúnmente y seguro no lo habíamos pensado. ¿Qué tan frecuente es que un neonato tenga problemas de colon o de ciego? ¿Qué tan frecuente es que tengan pólvulo de intestino delgado? ¿No? ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros neonatos lo que necesitan son intestino delgado para absorber carbohidratos, porque durante los primeros 3 a 4 meses de edad van a necesitar absorber carbohidratos. ¿Y qué es lo que tienen básicamente en la panza? Intestino delgado. La proporción de intestino delgado a colon es significativamente mayor desde el nacimiento hasta los 16 días de vida.
Entre los 2 y 6 meses de edad, la longitud proporcional del intestino delgado disminuye a comparación del cuerpo y del resto del intestino, porque es en el momento en que se empiezan a desarrollar la cámara fermentativa del ciego, el colon empieza a aumentar su capacidad fermentativa y empieza a desarrollarse y a crecer. El mayor aumento en longitud intestinal después del nacimiento se presenta entre las primeras 4 semanas de vida. Es el momento exactamente en el cual tenemos intussuscepciones y tenemos volúmenes de intestino delgado en los neonatos, o en los caballos juveniles, o neonato juvenil. Entonces, nosotros a tener este periodo también en el cual el potro se encuentra desarrollando, entonces tenemos un potro cuya cavidad abdominal está creciendo, los intestinos están creciendo con él, y tenemos una distribución diferente a la del caballo adulto, donde tenemos una mayor cantidad de intestino delgado a comparación de intestino grueso. Entonces, la longitud del colon, por ejemplo, nosotros tenemos 0.2 metros en un feto de 160 días y 3.8 metros en un caballo adulto. El colon mayor es el principal contribuyente al aumento de longitud intestinal entre el primero y 6º mes de edad. Y también es el contribuyente más significativo en el aumento de longitud intestinal entre los 1 y 2 años de vida, que es durante el proceso adaptativo de fermentación postgástrica. Entonces, el desarrollo del intestino coincide con el desarrollo de la ecología microbiana. Esta es un área, y va a haber otros ponentes que van a tocar en más detalle qué es lo que sucede con la flora microbiana, en la cual tenemos una interrogación gigantesca en los neonatos. ¿Por qué? Porque la sucesión de la colonización microbiana es más marcada en los primeros días de vida. ¿Por qué? Porque un potro que nace, pongamos un ejemplo, un potro que nace aquí en la Ciudad de México en un club hípico, no va a tener la misma flora bacteriana que un potro que nace, por ejemplo, en Villahermosa. La flora va a ser normal para el potro en su lugar de vida. Pero es muy difícil, por este proceso de adaptación, establecer cuáles son las poblaciones normales, generales, y generalizar transversalmente en todos los diferentes países. ¿Por qué? Porque todos hemos visto que nuestros potros, cuando maman, acostumbran a adquirir también bacterias y acostumbran a limpiar toda la caballeriza con sus lenguas, ¿no? La cola, las corvas, las babillas de sus madres, y adquieren las bacterias que rodean a la madre y a las cuales están protegidos. Pero si nosotros vimos que el potro de un día de vida, el potro de 1 mes de edad, el de 3 meses de edad, van a tener dietas diferentes, van a tener longitudes de intestino diferentes, van a tener pHs gástricos diferentes, la población bacteriana y la simbiosis que existe entre el potro y estas bacterias que lo ayudan a producir energía en el futuro va a ser diferente. Todos hemos visto a los potros haciendo algo que conocemos como coprofagia, que el término correcto es la transfaunación que está haciendo este potro, porque exactamente la naturaleza es mucho más sabia que todos los veterinarios. Si nosotros lo ponemos en contexto, lo que llevo diciendo hasta ahorita, ¿qué es lo que está haciendo este producto? Su cerebro le está diciendo a su intestino, no aumentes el pH del estómago, ¿cierto o no? Y su cabeza le está diciendo que adquiere bacterias de tu madre para que empieces a poblar tu intestino de las bacterias para las cuales tienes defensas y no se destruyan a través de la producción de ácido clorhídrico. Aprovecha que estás durante este tiempo y buen apetito, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que cuando vemos esto, no es algo que tengamos que detener. Ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros separamos al producto de su madre en un hospital porque está enfermo y no le permitimos hacer esto, y el potro continúa madurando mientras lo cuidamos, en el momento en que lo empieza a hacer, puede ser que sea un poco tarde. Entonces, esas son algunas de las preguntas que están empezando a surgir ahora en la literatura y en las investigaciones. ¿Cuál es el patrón de microbiología que debe tener el intestino del caballo al mes, a los 2 meses, a los 3 meses de edad, al año, a los 2 años, que le permitan el desarrollo intestinal? ¿Por qué se los digo? En la actualidad se sabe, y regresando a la pregunta que teníamos antes, ¿se acuerdan de lo de la ausonía intercelulares que les mencionaba? Es la enfermedad proliferativa del intestino delgado. Todos ustedes tenían conocimiento previo que hay patógenos que ocasionan proliferación intestinal. Actualmente se sabe
que las poblaciones bacterianas afectan el desarrollo y el crecimiento y la maduración del intestino de los caballos. Entonces, dependiendo la cantidad y el tipo de población bacteriana que tengan, va a ser la longitud que va a tener el intestino, el diámetro, qué tan anchas son las criptas, cómo son las vellosidades y cómo se lleva a cabo incluso la absorción de los nutrientes. Dentro de las poblaciones bacterianas que va a adquirir este neonato, siempre vamos a tener coliformes, vamos a tener clostridias, y el tipo de bacterias que van a estar presentes dentro del intestino del neonato van a ir oscilando de acuerdo a la dieta que vaya teniendo en ese momento el producto, hasta que llegue esa simbiosis perfecta en la cual el producto pueda llegar a llevar a cabo un crecimiento y llegar a un desarrollo intestinal en el cual sea considerado un adulto. La maduración de este aparato digestivo se encuentra intrínsecamente relacionada con la población bacteriana que presenta. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos visto estos potros que cuando maman, incluso aunque tienen 4 o 5 meses de edad, se empiezan a distender, ¿no? Obviamente ya no es producción de lactasa, porque su intestino era capaz de producir lactasa, pero algo ocasionó una disbiosis intestinal, la cual en ese momento no lo está dejando digerir la leche. Lo mismo cuando empiezan a ingerir, paja, y empiezan a incluir, por ejemplo, pastos, o empiezan a incluir fibras en su dieta. Ahora, esto no es nada nuevo. Y por ejemplo, la doctora María Masri, no voy a ventanear el año, fue más o menos como 3 años después de que yo nací, publicó un artículo, todavía sigue siendo referenciado a la fecha, en el cual ella proponía estas teorías, en el cual, por ejemplo, la diarrea del potro era una colonización bacteriana, en la cual hicieron un estudio de la cantidad de protozoarios en las heces de los potros, en el cual realizaron un estudio para ver qué perfiles bacterianos había. Obviamente la tecnología que se tenía en los 80s no es la misma que tenemos ahorita. Ahorita estamos a un paso y no dudo que en los siguientes 10 años tengamos pruebas de laboratorio en campo en el cual podamos agarrar una muestra de heces, correrla y poder ver cuál es el perfil bacteriano que tiene nuestro caballo, por así decirlo, o nuestro potro, en ese momento en el tiempo, para saber cómo está llevando a cabo su proceso digestivo, cómo está llevando a cabo su proceso de desarrollo intestinal. Y con eso terminamos la plática. Tenemos 10 minutos, nos estamos pasando 10 minutos y nos estamos comiendo 10 minutos de su comida. Entonces, podemos atender 3 preguntas si quieren. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, tenemos 2 preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo tengo una duda. Cuando se realiza la técnica de squeezing en el potro, ya sea prematuro o con pocos días de edad, ¿tiene impacto también a nivel gastrointestinal, o sea, de desarrollo? Esa es una muy buena pregunta, y es una pregunta que incluso el doctor Marigan ha dudado en contestar, porque ¿qué es lo que sucede? El squeezing, todavía no hay pruebas de que el squeezing cause un pico de cortisol. En teoría ayuda a estimular este proceso de parto y ayuda con la adaptación, pero acuérdate, ¿cuál es la clave? 2 a 3 días antes del parto debe ser el pico de cortisol, ¿no? Hay de hecho potros que nacen de estrés, que llevan 10 días de cortisol antes del parto, y cuando nacen tienen problemas de adaptación. Entonces, no necesariamente, el squeezing no es para todos, o sea, no es la bala mágica, la espada mágica que va a ayudar a todos. Obviamente, los picos de cortisol y los tiempos de maduración son muy importantes. Por ejemplo, potros que nacen con crecimiento intrauterino retardado son potros que han nacido con estrés. O sea, por ejemplo, los que nacen con placenta discoidal, en la cual no toda la placenta se logró adherir, sino es un cacho eficiente de placenta muy pequeño, donde tenemos potros que nacen emaciados, o sea, sin masas musculares, son básicamente esqueletitos forrados. Ellos, su nivel de maduración es mayor al de un potro normal. ¿Por qué? Porque él ha estado bajo un nivel de estrés y un nivel de cortisol mucho mayor, indicándole, básicamente la naturaleza sabe lo que hace. Entonces, si sabe que vamos a tener que abandonar el barco, no se va a quedar haciendo lo mismo, ¿no? No estaríamos nosotros todos aquí si la naturaleza hubiera decidido hacer eso. Si no es completamente al revés, sino la naturaleza sabe que hay un problema, no está dando suficiente energía, o sea, el potro empieza a madurar.
empieza a madurar su intestino, empieza a madurar su cerebro, empieza a madurar sus pulmones, a lo mejor no logra madurar sus huesos y no logra madurar sus músculos. Entonces es bien importante y es una de las claves de esta plática para entender que no todos los potros son iguales. Por eso es que a la mayoría de los veterinarios son un reto. Porque cuando nosotros evaluamos, como evaluamos la dentición del caballo, así como evaluamos los aplomos, así como hacemos nuestro examen físico, tenemos que evaluar cómo está el intestino del caballo. Por ejemplo, hubo un artículo que salió hace 3 años en el cual en el 80% de los potros revisados entre 1 y 2 meses de edad, el 80% presentaban intususcepciones subclínicas en un examen donde agarraban potros de la pradera y los revisaban con ultrasonido. O sea, hay muchas cosas que todavía nosotros no sabemos, ¿no? Entonces, en cuanto a lo del squeezing, hay que tener mucha precaución es una técnica. Si todos saben cuál es el squeeze fold, todos lo han visto en Facebook, ¿no? Donde amarran al potro después de que nace, porque nace mal adaptado y es el potrito que está medio somnoliento, mágicamente lo acuestan, lo aprietan, lo sueltan y se para y empieza a saltar. Eso sucede en algunos casos, ¿no? O sea, no es un tratamiento mágico para todos. Hay animales que están enfermos, y si está enfermo, por más que lo aprietes, no va a regresar, ¿no? Entonces sí es bien importante. ¿Por qué? Porque todos los veterinarios que están aquí pues van a decir, bueno, pues es lógico, ¿no? Pero a veces los propietarios o las personas del gremio de caballos que no tienen la parte científica atrás, pues los aprietan y después del cuarto, quinto apretón y ver que no funciona, dicen, no, pues es que no sirve de nada, ¿no? Pero puede ser que no sirvió para este potro, ¿no? Pues sí es bien importante entenderlo. Y no se ha visto nada de intestino en cuanto a lo de los pies. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 2 preguntas que están más relacionadas. En cuanto a darle probióticos a los potros, en este caso en que hablaban de cuando se tienen que separar de la mamá, ¿qué tan benéfico sería y a partir de qué edad? Y la otra, bueno, ¿en qué tiempo? ¿No? Si se lo podemos hacer a la semana o a lo mejor no, hasta 2 meses o algo así. Y la otra es que hay propietarios que están también muy con la idea de darles estas bombas de inmunoglobulinas en cuanto nace el potro con o sin calostro. La verdad, yo no tengo, o sea, en general, si una yegua no tiene buen calostro, pues le ponemos de un calostro de otra yegua, de un banco de calostro y no usamos este tipo de suplementos, digamos. Entonces yo quisiera saber qué tan científicamente probado están estos suplementos, digamos, de inmunoglobulinas para los recién nacidos. Bueno, a ver, pregunta 1. Vamos a la más polémica, que es la que están esperando todos, ¿no? Las jeringas estas de Horsey Boost y todas esas. Entonces, ahora, para el potro que no la necesita, no le hace nada mal. Para el potro que necesita inmunoglobulinas, no le hace nada tampoco. Y de hecho lo pone en riesgo. Porque si leen la etiqueta, el Horsey Boost no es un medicamento. El marketing es muy bueno de todas estas jeringas. Si ustedes van a Estados Unidos, los invito a métanse a dover.com, no es comercial, es una de las talabarterías, por así decirlo, como nos conocemos nosotros, más grandes de Estados Unidos, donde venden por catálogo lo que ustedes quieren. Es un suplemento alimenticio. ¿Por qué es un suplemento alimenticio? Porque no te garantizan el número de inmunoglobulinas que trae. Si se fijan en la etiqueta, te dice entre 40 miligramos y 2 gramos de inmunoglobulinas. Y luego en letras chiquititas hasta abajo dice inmunoglobulinas de vaca o cabra. Entonces, cuando ustedes las dan, se ha demostrado que los potros sí absorben estas inmunoglobulinas y sí ofrecen cierta protección, pero el potro las reconoce como extrañas inmediatamente y monta una respuesta inmunológica contra ellas y las desaparece en un periodo de 36 horas. Ahora, incluye muchas otras cosas, incluye cafeína, incluye glucosa, incluye muchas otras sustancias, incluso aminoácidos, etc. Que puede ser que le ayuden al potro a parecer estar más despierto en ese momento. Entonces, recordar, no es un tratamiento, es un suplemento. Si el potro necesita inmunoglobulinas, por ejemplo, es algo que siempre doy cuando doy mis cursos de neonatología. Si tienes un potro que necesita inmunoglobulinas y está normal, puedes darle calostro. Si tienes un potro que necesita inmunoglobulinas y no está normal, dale plasma. ¿Por qué? Porque su intestino muy probablemente no esté listo para recibir
calostro. Acuérdense, el calostro es también muy rico para producir repoblación bacteriana. Y el calostro no tenemos hasta ahorita una forma de conseguir calostro estéril. Entonces, cuando lo ordeñamos, pues obviamente luego lo pasamos por un filtro y a lo mejor ya no le vemos todas las basuritas, nos persinamos y va para adentro, ¿no? Entonces, acuérdense, la permeabilidad intestinal sigue abierta. Entonces, si el potro no ha llegado a tener una buena maduración, y digamos que esa barrera intestinal no se abrió, el potro estaba tan mal que no se abrió, pero ese calostro va a permanecer en el tracto gastrointestinal, siendo el substrato perfecto para la generación de colonias bacterianas y posiblemente posteriormente generar una sepsis a partir de haber hecho eso. Entonces, si tenemos duda, yo siempre soy de la idea de restringir la ingesta inmediata de calostro, y si tengo duda, administro plasma. De esa forma estoy seguro de lo que estoy dando, cuánto estoy dando y qué resultado voy a tener. ¿Sí? ¿Más o menos la primera pregunta? Sí, la primera perfecta y la otra la de los probióticos. Ok, de los probióticos, ahí hay una duda. Eso es un tema completamente escabroso también. Hay un artículo en el 2005 donde compró en situación hospitalaria, nótese, situación hospitalaria, que bajo la plática que vimos ahorita, son dos poblaciones completas de potros. Tenemos potro normal y potro de hospital. Potro de hospital, su maduración es diferente a la del potro normal. En potros de hospital, si administras probióticos, la posibilidad de que salga, de que desarrolle algún tipo de desbalance gastrointestinal durante la hospitalización y tarde más tiempo en salir del hospital es mayor. Pero la administración de probióticos en potros normales, por así decirlo, ha dado una respuesta mixta también en los estudios, en la cual, dependiendo que la respuesta siempre es ¿qué le estás dando? Por ejemplo, Saccharomyces, hay Saccharomyces cerevisidae, que es el que todos conseguimos así abiertos, y hay Saccharomyces, creo que es Cordell, que es un medicamento que lo compras en las farmacias, es un probiótico especial y es un Saccharomyces modificado genéticamente y seleccionado para tener una mayor adhesión al intestino. Uno es un medicamento que se ha comprobado que en potros por el pH no es destruido, permanece y es eliminado en heces y no causa diarrea. El otro lo administras y en algunos potros sí hay colonización y en otros potros no. En realidad no hay una jeringa mágica de probióticos que tú le puedas dar al potro y se solucione. ¿Por qué? Porque exactamente eso, el probiótico que le estás dando al potro de un mes puede ser el probiótico diferente que le tienes que dar al del 3, que al de 4, que al del 8, que al de 10. Seguro en el futuro va a haber la pildorita mágica que le podamos dar al potro y le vaya a recolonizar su intestino y vayamos a estar maravillosos, ¿no? Pero en la actualidad, no. Entonces, nada más concluyendo, un potro hospitalizado no es recomendable darle probióticos, digamos, tratando de suplementar la parte que no tiene de forma natural. La pregunta siempre, por ejemplo, la forma en que yo se los enseño a mis estudiantes es ¿qué ganas dándole los probióticos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado y nos han enseñado mal. Si tienes diarrea, ¿qué es lo que tomas? Un Yakult, ¿no? Lo ves en la tele, ¿no? Malestar estomacal, tienes tantas colonias, ¿no? De bacterias que te van a ayudar, probióticos, ¿no? En un potro es diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita el potro? Número uno, necesita poder absorber la lactasa que viene en la leche. No necesita bacterias para hacer eso, necesita que su intestino esté funcionando para hacer eso, ¿no? Más adelante, a lo mejor en su vida adulta, sí van a estar bacterias para desdoblar carbohidratos complejos, para poder desdoblar proteínas complejas, pero un neonato equino, en su periodo inmediato neonatal, no necesita de las bacterias para vivir. O sea, las necesita para que no sea colonizado por bacterias malas como salmonella. Pero para desdoblar, producir energía, etcétera, no. Sí las necesita para la maduración intestinal, pero no las necesita para la digestión. Entonces, si tenemos un potro hospitalizado y le vamos a incluir una bacteria externa, ¿no? Entonces, es bien importante pensar, ok, ¿cuál va a ser el desenlace y qué es lo que quiero tener?